Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la sesión, jornada que estamos trabajando este contenido de primer ciclo. Ya, el día de hoy vamos a ver lo que es las consecuencias del apogeo del salitre en Chile. Ya, como vimos anteriormente, ¿cierto? Vimos cómo se estableció la empresa salitrera en Chile, ya en que estaban establecidas estas oficinas salitreras, en lo que es hoy día la zona norte del país, que en su momento pertenecieron a las regiones, ¿cierto? La región de Antofagasta a Bolivia y la región de Tarapacá a Perú. Ya, una vez que se desencadena la guerra del Pacífico, ya Chile anexa estos territorios y las industrias salitreras, las oficinas salitreras van a pasar, ¿cierto? En su mayoría a inversionistas extranjeros, ya ingleses. Producto de esto, el Estado chileno va a ganar, ¿cierto? Va a tener ingresos producto de los impuestos por salitre producido. Ya eso va a ser importante. Entonces, va a ser importante que va a entrar plata al Estado chileno producto de quintal de salitre producido y eso va a generar una bonanza económica en el país. A continuación voy a compartir pantalla y voy a pasar un video introductorio de la clase del día de hoy. El salitre. Desde sus inicios, la industria del salitre contó con una gran cantidad de mano de obra y capitales chilenos, aun cuando los yacimientos se encontraban en territorio peruano y boliviano. La demanda extranjera por salitre reportaba importantes ganancias a los empresarios salitreros, por lo que constituyó una excelente fuente de ingresos para los estados involucrados en su explotación. Esta situación, sumada a las tensiones por problemas limítrofes, redundó en el estallido de la Guerra del Pacífico, 1879-1884. Tras el triunfo en la guerra, las salitreras de Tarapacá y Antofagasta quedaron en poder de Chile. Las autoridades chilenas optaron por mantener la explotación privada del mineral, por lo que la propiedad recayó mayoritariamente en inversionistas extranjeros. Bajo la administración de estos empresarios, las oficinas salitreras se convirtieron en centros industriales que llegaron a contar con miles de obreros. El Estado impuso un gravamen a la exportación salitrera correspondiente a 1/3 de la producción. Otro tercio quedaba como ganancia para los dueños de las salitreras, mientras el restante permitió cubrir los costos de la explotación. El impuesto aplicado a las salitreras creó una fuente de recursos fiscales con los que fue posible pagar los costos económicos de la guerra, además de dejar al Estado con cuantiosos recursos que permitieron financiar los planes de expansión del sistema educacional y las distintas iniciativas de obras públicas llevadas adelante por los gobiernos de Domingo Santa María y de José Manuel Balmaceda. Al mismo tiempo, el aparato estatal creció tanto en número de funcionarios administrativos como en una incipiente provisión de servicios a la población. Ya. Hemos visto el video, ¿cierto?, en que producto de los ingresos que nos generó los impuestos del salitre, hubo una bonanza económica para el Estado chileno que le permitió, ¿cierto?, construir caminos, ¿cierto?, hospitales, escuelas, ¿ya? Lo que voy a detallar a continuación en el contenido de la clase del día de hoy. Voy a volver a compartir pantalla. Dice, consecuencias del apogeo del salitre, dice, la modernización de Chile. Dice, producto del desarrollo económico que generó la explotación del salitre entre 1886 y 1920, eso es importante, 1886, después de la Guerra del Pacífico, ¿cierto? Se van a anexar los territorios y se va a dar, ¿cierto?, desarrollo a la industria salitrera. Se desarrollaron importantes inversiones que permitieron modernizar al país.
Entre las más relevantes se puede mencionar, ¿cierto?, la construcción de líneas férreas desde Iquique hasta Puerto Montt, ¿ya? De 1986 kilómetros que existían construidos en 1899, se llegó a 4.579 kilómetros en 1920. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a construir, ¿cierto?, una línea troncal de ferrocarril de norte a sur, ¿ya? Y a su vez van a salir lo que se denominan ramales, ¿cierto?, en rutas más cortas hacia pueblos interiores, hacia la cordillera o hacia la costa. Entonces, por una parte vamos a tener, ¿cierto?, la extensión de la ruta del ferrocarril. ¿Ya? También dentro de esto se destaca la construcción de el viaducto del Mayeco, ¿verdad?, que va a unir, ¿cierto?, en las regiones de la octava y la novena región. A su vez también van a haber adelantos en lo que es la construcción de alcantarillados, redes de agua potable y pavimentación de calles en las principales ciudades del país. Estamos, ¿cierto?, ante un inminente proceso de urbanización, ¿ya? Las ciudades, ¿cierto?, van a producir redes de agua potable, que es muy importante para combatir, ¿cierto?, los focos infecciosos. Ya recordemos que durante el siglo XIX, ¿cierto?, el agua era escasa, o si bien existía una llave de agua para 20 familias, los CITES, los conventillos, entonces empezar a regularizar esta situación es muy importante. Ya generar redes de agua potable, de alcantarillado, en que se puedan evacuar, ¿cierto?, toda la agua servida. También esto, el apogeo del salitre y los ingresos de dinero van a dar también impulso al servicio de tranvías en las principales ciudades del país. Ya recordemos que antes que existiera la locomoción colectiva que conocemos como los buses, habían tranvías en las ciudades, ya que en principio fueron tirados a caballo y después con la introducción de la electricidad fueron movidas, ¿cierto?, por motores eléctricos, ya los famosos troles, que todavía al día de hoy se conservan, por ejemplo, en ciudades como Valparaíso. También se van a construir ciertos viaductos, puentes y puertos. Ya va a haber un fuerte, ¿cierto?, una fuerte inversión en lo que es, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Lo que es vial, ¿ya? La vialidad, ¿cierto? Lo que es puentes, caminos, puertos. También amparado a una de las motivaciones que desde que se fundó el Estado de Chile se va a empezar a dar cuenta de ello, que es la construcción de establecimientos educacionales, ¿cierto? Educar a la población que en su mayoría era analfabeta. Recordemos que para las primeras votaciones para la década del 20, de 1820, 1830, era minoritaria la población que votaba porque era muy poca la gente que sabía leer y escribir, que era un requisito para poder votar, ¿ya? Entonces se van a construir escuelas para poder alfabetizar a la población. Bueno, podemos ver fotos, ¿cierto?, de la época. El tren, ¿cierto?, pasando por un puente, ya en 1910, dice, tren sobre el puente Arquirín, ya, fuente de memoria chilena, ya. Es un tren, como lo ven, con el humo a carbón, ya. Estamos viendo también los frutos de la revolución industrial en el país. Luego tenemos ahí la construcción de la estación central, ¿verdad?, construida en 1897 por el arquitecto Gustave Eiffel, ¿ya? Arquitecto francés. El mismo arquitecto que construyó la Torre Eiffel de París, ¿verdad? Dice, por otra parte, en esta época el aparato estatal aumentó considerablemente, lo que se manifestó en una mayor cantidad de funcionarios públicos y en la creación de nuevos organismos estatales, tales como el Ministerio de Industria y Obras Públicas, ya el MOP, y la Oficina Central de Estadística, lo que va a pasar a denominarse después el INE, ¿cierto?
el Instituto Nacional de Estadística. Como vemos, el Estado se está reorganizando, ¿cierto? Y está también fortaleciéndose el aparato administrativo, producto de la administración de los recursos que están entrando al Estado. Acá en esta foto tenemos, cuando se hablan de tranvías locales, ¿cierto? El tren, por ejemplo, en la isla de Chiloé, ¿ya? Dice la foto, estación de Ancud en Chiloé, ¿ya? Es una foto, es anónima, no tiene años, pero una foto muy bien lograda, ¿cierto? En que da cuenta de la movilización de personas. El transporte va a ser muy importante para eso. Productos de este proceso de industrialización y del auge salitero, ¿cierto? Y de la entrada de los ingresos económicos al Estado, hubieron cambios demográficos en el país. Y dice lo siguiente, dice, el auge salitrero consolidó en el país un fuerte movimiento migratorio. ¿Qué significa eso? Cuando hablamos de migratorio o de migraciones, es porque se está moviendo cierta población humana de un lugar a otro. ¿Cierto? Dice, el auge salitrero consolidó en el país un fuerte movimiento migratorio, caracterizado por el traslado de población desde el campo hacia las ciudades en busca de mejores condiciones de vida. Esto se hizo notoriamente más explosivo en el norte, donde la población aumentó vertiginosamente en solo décadas, gracias al florecimiento de la salitrera. Un ejemplo de este aumento demográfico se manifiesta en que entre 1895 y 1907, la población nortina crece de 141.000 a 234.000 habitantes, muchos de los cuales provenían principalmente de la zona sur de nuestro país, ¿ya? Y en ese sentido se denomina enganche, ¿cierto?, a este movimiento en que muchas veces capataces o encargados de faenas salitreras iban a buscar, ¿cierto?, personas, ¿cierto?, jóvenes al sur de Chile, ¿ya?, con el compromiso de ofrecerle una mejor calidad de vida en estas oficinas salitreras. Este movimiento de población desde el sur hacia esas oficinas salitreras se les denominó enganche. También este auge salitrero tuvo consecuencias económicas, ¿ya? Y dice que el salitre era el único producto importante que era producido y exportado por nuestro país. Por ello se habla de una monoproducción y una monoexportación. Cuando hablamos de monoproducción es porque es el único recurso, ¿cierto?, que el país está produciendo para exportar. Y una monoexportación porque es el único, ¿ya? Eso tiene grandes ventajas, garantías, pero también muchas desventajas. Tiene muchas garantías porque todos los esfuerzos se abocan, ¿cierto?, a la producción, en este caso del salitre. Ya, eso es una gran ventaja. Pero tiene una desventaja, que es que si se agota el recurso o si de un día para otro el recurso se deja de explotar por causas ajenas, eso puede derrumbar la economía. Y eso es lo que va a pasar, ¿cierto?, en el año 1930, producto de la invención del salitre sintético en Europa, en Alemania. Ya, la industria del salitre se va a venir abajo porque en Europa este salitre sintético va a ser más de un costo menor para producir, ¿cierto? Se van a ahorrar los costos de embarque, ¿cierto?, y de traslado desde Chile hacia Europa, y esto va a constituir, ¿cierto?, la decadencia y el cierre de las oficinas salitreras. Ante esto, Chile se vio afectado en lo económico, pero a la par, justo ya estaban las proyecciones, ¿cierto?, de la explotación cuprífera, me refiero al cobre. Entonces, se saltó, ¿cierto?, de un ciclo monoproductor a otro, ya del salitre ahora al cobre. ¿Ya? Entonces, vamos a pasar por una parte de las industrias salitreras en manos de inversiones inglesas a la industria cuprífera o del cobre ahora
en manos, ¿cierto?, de inversiones norteamericanas. Sigamos. Dice, ¿cierto?, que el salitre era el único producto importante que era producido y exportado por nuestro país. Por ello, se habla de una monoproducción y una monoexportación, las que colaboraron a que la economía de Chile fuese tremendamente dependiente del mercado internacional y por lo tanto vulnerable frente a todo tipo de acontecimientos externos. Eso también es verdad, que nuestra producción dependía de los vaivenes internacionales, ¿ya? Y tiene que ver, por ejemplo, hoy día también con la industria del cobre, en que el valor de la libra, ¿cierto?, de cobre lo pone Inglaterra, Londres, la bolsa de valores o bursátiles de Londres. Para el caso del salitre era lo mismo. El quintal del salitre, el precio lo ponían los ingleses también. Dice, entonces que nuestra economía, ¿cierto?, fue tremendamente dependiente del mercado internacional, entonces, y por lo tanto vulnerable frente a todo tipo de acontecimientos externos. Dice, además, durante este periodo, no hubo grandes avances por lograr un desarrollo industrial que permitiera un autoabastecimiento real, necesitando siempre importar productos elaborados desde otros países, lo que aumentaba dicha dependencia. ¿Ya? Si bien tenemos herencia administrativa desde el periodo colonial, ¿ya? En que se decía que las colonias americanas y después las repúblicas no podían optar, ¿cierto?, a una segunda fase exportadora. ¿Qué quiere decir esto? Que en América Latina todas las repúblicas o países debían exportar materias primas, ¿ya? Por ejemplo, cobre, fruta, ya, pero que no tuvieran mayor elaboración. Por ejemplo, nosotros podíamos exportar el salitre, pero no exportarlo como explosivo, porque esa ya era una segunda fase que era de un producto más elaborado. Para el caso del cobre, se exporta, ¿cierto?, la libra, ¿cierto?, en el cátodo, ¿ya? Y luego vuelve al país y nos venden el cobre elaborado en forma de alambre, ¿cierto?, de conductores industriales. Dice que es necesario sumar la influencia que ejercía también el Imperio Británico y el naciente imperialismo norteamericano, que buscaban mantener este tipo de relaciones con los países, relaciones de dependencia, ¿verdad? Tanto ingleses como estadounidenses no permitían, ¿cierto?, que las economías de países tercermundistas pasaran a una segunda fase exportadora, ya que ellos eran las potencias hegemónicas para ese tiempo, ya Estados Unidos y Inglaterra. Dice, por otra parte, es necesario destacar que la economía chilena en este periodo tenía como característica importante la inversión de capitales extranjeros, a costa de los recursos naturales chilenos, en este caso del salitre, lo que hacía que se beneficiaran otras economías. La función del Estado consistía entonces en el cobro y administración de los impuestos de la exportación del mineral y no en la explotación y venta del mismo. Ya lo que venía yo explicándole hace un rato, que Chile vio, ¿cierto?, esos ingresos de la industria salitrera, no en la venta, sino en los impuestos que se cobraban por la explotación de esta mineral. Tenemos las consecuencias sociales también producto de este proceso, de las consecuencias del apogeo del salitre. Y dice que si bien el país experimentó importantes avances, esto no siempre se vio aparejado con mejores condiciones de vida para toda la población. Por el contrario, significó un distanciamiento entre una élite adinerada que participó de las ganancias salitreras, ¿verdad?, los empresarios, el Estado, y la población obrera que se concentraba en los centros urbanos y en el norte grande. Entonces,
producto de lo que les decía anteriormente, este enganche, esta población que la fueron a buscar al sur para que viniera a trabajar a la oficina salitera, muchos jóvenes los instalaron, ¿cierto?, en la industria y vivían en lo que se llamaba rancho de solteros, que eran grandes galpones, ¿cierto?, en que ellos tenían sus camas y que vivían en condiciones no muy dignas, ¿ya? Todo esto también aparejado con la situación que ocurría en la oficina salitrera, en que a los obreros no se les pagaba con dinero, se les pagaba con ficha. ¿Ya? Eso es uno de los motivos por el que va a estallar, ¿cierto?, la revuelta que va a finalizar con la matanza de la Escuela de Santa María de Iquique en 1907. Ya recordemos que los pampinos pedían, ¿cierto?, que el Estado regulara esta situación y que se cambiara el medio de pago de estas fichas a dinero, porque con ficha los trabajadores podían comprar en los almacenes donde estaba la industria salitrera, pero no podían ir a comprar a otra oficina, sino que solo en esa. Entonces era un poco monopólico, ¿cierto?, el sistema económico. Entonces los obreros se van a quejar, ¿cierto?, van a presentar esta demanda, y unidos a otras demandas como era normar lo que eran las horas de trabajo, ¿cierto?, las condiciones laborales de los estibadores en el puerto de Iquique. Todas estas demandas de los trabajadores del norte van a confluir, ¿cierto?, a que van a llegar a protestar a la ciudad de Iquique. Y en Iquique, ¿cierto?, van a ser, ¿cómo se llama?, puestos en la Escuela Santa María a la espera de las soluciones que van a emanar desde el Poder Ejecutivo desde Santiago. Es así como los militares, ¿cierto?, el día 21 de diciembre de 1907 van a disparar en contra de esta población. Recordemos que los obreros no iban solos, iban con sus familias, ¿cierto? Entonces va a morir mucha gente, obreros y también mujeres, niños en esta matanza. Ya. Dice entonces que la élite chilena, ¿cierto?, beneficiada del auge del salitre, comenzó a incluir nuevos sectores sociales, como grandes empresarios mineros, comerciantes y banqueros. Ya acá, por ejemplo, poder decirles que producto de esta bonanza económica de la industria del salitre, se construyeron muchas obras arquitectónicas que dieron cuenta de ese gran pasar. Es así como en las oficinas salitreras se construían teatros, ¿ya?, en que vinieron los mejores espectáculos del mundo a presentarse en la oficina salitrera, muchas veces sin pasar por la capital, Santiago, sino que iban directo a la oficina salitrera a presentarse, ¿cierto? Los mejores tenores del mundo, ¿cierto?, cantantes líricos, las mejores obras de teatro, iban directo, ¿cierto?, a la oficina salitrera a presentarse. Recordemos que como los dueños, los empresarios eran ingleses, ellos querían mantener la cultura, ¿cierto?, europea acá en el país. Ya, dice, la incorporación de ellos, ¿cierto?, de empresarios mineros, comerciantes y banqueros, la incorporación de ellos a la clase dirigente del país, unido a las grandiosas fortunas que habían logrado acumular, conllevó a un nuevo estilo de vida, el cual se manifestaba a través de la ostentación, es decir, la preocupación de mostrar o exhibir la riqueza y así tener una mejor posición social. Dentro de las desigualdades sociales que sean de la época, tenemos una foto ahí, ¿verdad?, de la estación de Temuco, en el sur de Chile, la novena región, y esta foto es de la estación de trenes de Temuco, construida en 1892. Entonces ahí vemos como población civil, vemos, hay mapuches y también hay personas civiles, ¿cierto?, que están en la estación. Dice, Europa era el parámetro de la moda, lo que yo les decía recién, ¿verdad?, de estos espectáculos, de que venían a las oficinas salitreras, que querían estar, ¿cierto?, a la altura, ya con lo que ocurría en Europa. Entonces dice, Europa era el parámetro de moda y Francia era el mayor referente de la élite, lo cual se expresaba en sus vestimentas, sus peinados e incluso en el hablar.
Muchos aprendían francés para asimilarse a los europeos o bien porque este idioma era necesario para comunicarse en los constantes viajes que eran parte de su vida. Para todo ello, Chile era un país próspero y lleno de riqueza. Para la población obrera, en cambio, la situación era totalmente opuesta. La gran concentración de esta población en los centros mineros y ciudades, los malos salarios, el trabajo excesivo y la falta de protección social provocaban que no existieran condiciones mínimas para una vida digna, es decir, contar con vivienda, salud, agua y alcantarillado, entre otras. Lentamente, a raíz de esta situación, los sectores populares fueron organizándose de diversas formas para exigir mejoras en su calidad de vida, llegando incluso a pedir reivindicaciones laborales. Ya lo que yo les comentaba recién, como lo que pasó en Iquique, ¿verdad? En la matanza de la Escuela Santa María. Dice, por otra parte, en ese periodo comienza el surgimiento de otro sector social que será relevante en el devenir de la sociedad chilena, es decir, la clase media. La clase media entonces va a surgir en Chile a partir de algunos factores que se conjugaron en ese periodo, como son el mayor acceso a la educación por parte de un sector de la población, la posibilidad para este de desarrollar diversas actividades económicas generadas por el auge de la explotación del salitre en las ciudades más importantes del país y la incorporación de nuevos funcionarios al Estado. Entonces, producto de esta bonanza económica, entonces, se va a fortalecer un aparato estatal, ¿cierto?, administrativo, ya un aparato estatal administrativo en que van a haber, ¿cierto?, va a surgir la burocracia, ¿cierto?, y esto va a aparejar que va a también surgir una nueva clase social, que es la clase media. Entonces dice, en resumen, ambos grupos sociales, obreros y clase media, comenzaron a convertirse en importantes actores de la sociedad chilena. Podemos ver acá otra lámina, otra foto, que tiene que ver, ¿cierto?, con otra estación de ferrocarril en el sur de Chile, esta vez en Capitán Pastene, ¿ya?, en la 9ª región. ¿Ya? Capitán Pastene es una ciudad costera de la 9ª región que se asoció mucho a la inmigración de italianos. ¿Ya? Bien. También van a existir consecuencias políticas producto de estas consecuencias del apogeo del salitre. Y respecto a las consecuencias políticas, nos va a decir el texto que a pesar de que el Estado no conducía el negocio del salitre, sí cumplía con la función de administración de los ingresos que proporcionaba el cobro de impuestos, por lo que debió tomar importantes decisiones acerca de qué hacer con los recursos que éste aportaba. Así, durante el periodo se implementó un importante plan de obras públicas, ya lo que se vio traducido en la construcción de caminos, ¿cierto?, de ferrocarril, de alcantarillado, entre otros, el cual nos da cuenta de una modernización del país. Este proceso lleva al levantamiento de diferentes opiniones respecto de cómo abordar el uso de estos recursos y la modernización del país, que luego conducirán al enfrentamiento de dos bandos en la Guerra Civil de 1891. ¿Ya? Estos lineamientos, ¿cierto?, o programas sobre la modernización del país, ya va a tomar dos caminos, ¿ya?, en lo que se refiere a liberales y conservadores. Por una parte, ¿cierto?, los conservadores van a favorecer, ¿cierto?, a la oligarquía, ¿cierto?, estableciendo algunos vetos para las clases medias y clases populares, a diferencia de los liberales, que ellos van a querer, ¿cierto?, ampliar, ¿cierto?, la cobertura de beneficios que debe llevar el Estado a toda la sociedad. Y entre eso, ¿cierto?, proponer el ascenso social. Ya los liberales siempre han tenido, ¿cierto?, dentro de sus ideales, la promoción del ascenso social, de que la gente pueda surgir, ¿cierto?, de acuerdo a sus capacidades, ¿cierto?, y no por el medio en el que se desenvuelve, ¿ya? Y eso va a chocar, ¿cierto?, fuertemente
en el año 1891, ¿cierto? Entre Balmaceda y sus opositores. Entonces, eso sería la clase del día de hoy, muchachos. Espero que estén muy bien, ¿ya? Y nos vemos en la próxima clase, ¿ya? Gracias. Hasta luego.